Hola amigos, estamos en el 2020, mes de abril, y estamos viviendo a causa del coronavirus un tiempo muy especial donde hay muchas noticias en las redes, en los medios de comunicación, que no solamente nos hacen ver el coronavirus, sino el momento que vivimos. Para muchos es momentos que nos acercamos al fin, hay muchos comunicadores de distinta índole que a través de los distintos medios de comunicación nos transmiten muchas ideas, muchos pensamientos, lo cual nos lleva a nosotros a un tema muy especial como creyentes, es prepararnos para el retorno de Jesús, ya que Jesús dijo que iba a retornar otra vez. En el mundo estamos viendo que el Papa, por ejemplo, está anunciando un pacto global educativo por el tema del coronavirus. Lo anunció para mayo y ahora lo ha postergado para otros meses, donde podrán reunirse en forma global en el mundo para ver este tema. Por otro lado, Bill Gates ya anunció en el 2015, en ese año que él anunció que iba a haber un virus que iba a afectar a todo el mundo, estaba anunciando la necesidad de un gobierno global por el cambio climático. CNN, un medio periodístico americano, en una de sus noticias, anuncia que el fin del mundo está más cerca, que se acorta la cuenta regresiva para el apocalipsis. El Comercio, un diario peruano, dice el fin del mundo sería en el 2100, según científicos. Otra vez CNN menciona que el fin de los tiempos será con la próxima luna de sangre, según profecía. Muchos anuncios por el fin del mundo, pero ¿cuál será el anuncio real, el anuncio oficial? Todos estos anuncios atraen los oídos de la gente y hace que la gente piense muchas cosas con relación al fin del mundo. Pero creo que tendríamos que escuchar cuál es la voz oficial de aquel que sabe cuándo es la fecha. Yo creo que, por ejemplo, si un alumno un día falta a la universidad y ese día que faltó el profesor dijo que iba a hacer el examen el martes, y cuando él se encuentra con sus amigos, un amigo le dice que va a ser el lunes, el otro el martes y el otro el miércoles. ¿A quién le hace caso? ¿A quién tendría que ir este alumno? Tendría que ir lógicamente al profesor que le dará la fecha oficial. Y eso es lo que vamos a ver en esta oportunidad. ¿Cuál es el anuncio oficial? El anuncio oficial, y podemos ver, a Jesús da este anuncio en una serie de anuncios. En el siguiente texto, ustedes ven en la parte de arriba, se anuncia la traición de Judas. Y en la parte de abajo, en amarillo, se anuncia la negación de Pedro. En medio de esos dos anuncios que se dan en la última reunión que Jesús tiene con los suyos, en lo que se conoce la última cena, Jesús dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, está hablando de que se va, vosotros no podéis ir. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir. Ahora más me seguirás después. Y ahí recuerda que Pedro dijo: yo daré mi vida por ti, yo estaré contigo. Y Jesús les dice: no vas a poder estar donde yo estoy. Luego, Jesús anuncia dónde se va y su retorno. En Juan 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiese dicho. Voy, otra vez la palabra, voy, pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Aquí hace el anuncio de que Él se va, pero va a regresar otra vez, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿A qué se está refiriendo? Es a su iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Jesús está anunciando que se va, pero va a regresar. Así como en la primera venida que sucedió hace casi 2000 años, hubieron cientos de profecías que se cumplieron tocantes a esa primera venida. Con relación a la segunda venida, de la misma forma se cumplirán todas las profecías que hablan acerca de la segunda venida de Jesús. Ahora Jesús dice que se va a un lugar donde ellos no les pueden seguir. Y ahora Jesús le va a señalar cuál es el camino. Dice en el verso 3, 4, y sabéis a dónde voy,
y sabéis el camino. Le dijo Tomás, el que no creía: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En esos tiempos, en los tiempos donde el Imperio Romano reinaba, había un dicho que hasta ahora está ese dicho: todos los caminos conducen a Roma. Y ese dicho tenía una razón, porque el Imperio Romano tenía su capital en Roma y se habían construido vías terrestres, fluviales, marítimas para llegar a Roma. Todos los caminos conducían a Roma. Pero en cuanto a Dios, la Biblia dice en Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero sus caminos son fines de muerte. Jesús dice: yo soy el camino, no dice yo soy un camino. Si hubiese dicho eso, debe entender que había más caminos. Yo soy el camino, el único camino. Y dice: nadie viene al Padre sino a través de Dios. Quienes quieran llegar a Dios tiene que ser a través de Jesucristo, porque la Biblia dice que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, aquel que dio su vida por nosotros. Entonces Jesús anuncia que se va, Jesús anuncia que Él es el camino para llegar al Padre, y luego anuncia que su venida, su segunda venida, será de una forma diferente. En Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ahora vendrá en gloria, y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Su segunda venida será diferente a la primera. La primera vino como el siervo sufriente, como oveja muda fue al matadero, fue crucificado. En la primera venida Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora cuando venga otra vez, vendrá como el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y Jesús dice que vendrá en su gloria y se sentará en su trono de gloria. Ya no será la cruz su destino. Muy bien. El tiempo, el anuncio oficial lo da Dios. Vendrá otra vez. Y vendrá como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Ahora la interrogante que todos se hacen: el tiempo. ¿Cuándo será el tiempo? El tiempo es el tiempo de Dios. Mateo 24:1, Jesús dice: salió del templo y se iba, y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ellos están impresionados por los grandes edificios, así como en la actualidad hay muchas iglesias grandes, edificios grandiosos, donde se invierte mucho dinero, innecesariamente diría yo, donde hay como un club, hay canchas de golf, hay piscinas, hay una serie de cosas donde se enfatiza mucho la grandiosidad del templo. Pero la Biblia dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Hechos 17:24. Más bien, Pablo dice en 2 Corintios 6:14 que nosotros somos el templo del Dios viviente. Nosotros somos el templo. Y Jesús dice: ¿veis todo esto? En el verso 2, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos, cuando escuchan que Jesús dice: no quedará nada sobre este templo, piedra sobre piedra será derribada, y eso sucedió, se cumplió en el año 70 cuando el general Tito invade, y luego progresivamente hasta que desaparece, viene la diáspora, todos los judíos salen dispersos, desaparece Israel del mapa. Y los discípulos le preguntan: Señor, dinos cuándo serán estas cosas. Estaban interesados en el tiempo y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y creo que ante esa pregunta el Señor nos orienta a que tenemos que aprender a discernir los tiempos. Dice en Mateo 24:6: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, que no se confundan, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Van a acontecer rumores de guerras, gente que vendrá en el nombre de Jesús, pestes, hambres, terremotos. Es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin, dice Jesús. El verso 8 dice: y todo esto será principio de dolores. Es decir, estas cosas que ven cada vez será más frecuente y más intenso y más fuerte. Las mujeres que están encinta cuando van a la luz conocen de esto, los dolores de parto, más frecuentes y más intensos. Y el verso 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El fin de la predicación del evangelio, llegando a todas las naciones, ese será el tiempo del fin, dice el Señor. Este COVID-19 nos ha mostrado que con la tecnología podemos llegar a diferentes partes.
Pablo en su tiempo, sin internet, sin Facebook, sin WhatsApp, sin Zoom, sin celular, sin nada, llegó al mundo conocido predicando el Evangelio. Ahora nosotros en este tiempo tenemos otras herramientas las cuales nos pueden permitir, sin estar cerca de ustedes, como lo estamos haciendo ahora, ustedes están escuchando este video, viendo este video, podemos compartir el Evangelio. Tenemos que aprender a discernir los tiempos, dice en el verso 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas, pero no es el fin, está cerca. Pero el día y la hora, nadie sabe, queridos amigos. Hay gente que, como esta niña, y un montón de gente que fue al infierno, otro fue al cielo, regresó. Hermano, es totalmente falso, porque Jesús dijo, cuando habló del rico y Lázaro, nadie puede pasar de aquí para allá ni de allá para aquí. Es imposible. El verso 42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Va a ser repentina la venida del Señor. Él vendrá cuando menos lo estamos pensando. Por eso es importante ver cuáles son nuestras responsabilidades ante este inminente retorno de Jesús. Vendrá a la hora que no pensáis. Ustedes no saben a qué hora va a venir. Nadie lo sabe. Solamente Dios lo sabe. Después que Jesús resucita, los discípulos están con ellos en Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Otra vez la curiosidad hasta que les pique, no pueden satisfacer su curiosidad y ya Jesús está a punto de irse y hasta el último momento están insistiendo, Señor, ¿en este tiempo restaurarás a Israel? Le dijo Jesús, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, el tiempo está en la potestad solamente del Padre y nadie más lo sabe. Así que no se preocupen ustedes. Entonces, ¿qué hacemos mientras Jesús viene? Esto nos lleva al tercer punto. ¿Cuáles son las responsabilidades de nosotros como creyentes frente al inminente retorno de Jesucristo? La primera cosa que el Señor nos dice, hemos de prepararnos. Dice en el verso Mateo 24:44, nos dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Lo primero que Jesús dice, tienes que prepararte. Mateo 25:10 dice, pero mientras ellos iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró las puertas. Aquí está hablando de la parábola de las 10 vírgenes, esperando al novio que viniera para que se casaran. Habían 10, 5 tenían aceite y 5 no. Y cuando vino el novio, llevó a las 5 que estaban preparadas y las otras se quedaron. No las conozco, dijo el Señor. Y se quedaron esas 5. Eso puede suceder en muchas de nuestras congregaciones. Hay mucha gente que está ahí. Algunos están preparados, otros no. Unos son del Señor y otros no son. Jesús dijo, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Unos le dirán, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre, Señor, hicimos prodigios y todas esas cosas, echamos demonios. Y Jesús le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. O sea, pueden estar congregados en un lugar mucha gente que son y que no son. Y aquí habían 5 que eran y 5 que no eran. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Jesús viene por su novia para las bodas del Cordero. ¿Eres tú parte de la novia? ¿Estás preparado? Esta es la primera responsabilidad, prepararnos. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Dice el texto siguiente, en Mateo 24:20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo. Orar. En vez de escuchar tantas voces, tenemos que tener comunión con Él, hablar con Él y escucharle a Él. Esa comunicación, esa comunión, mantener comunión con Dios. Mateo 24:42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Si usted supiera que hoy día, esta noche, vienen a robarle, le aseguro que usted no duerme. Le aseguro que usted pone su cama al lado de la puerta y estaría velando, atento, alerta. Y lo que el Señor nos dice, mantengámonos alerta, vigilante, escuchando la voz del Señor, desechando otras voces. El Señor dice, vendrá a la hora que no pensamos, en el momento que menos pensamos. Entonces, estar preparados, ¿cómo? Orando, manteniendo la comunión con Dios.
hablándole y escuchándole a Él, manteniendo una actitud de alerta. Lo siguiente que nos dice Jesús en Mateo 24:4, nos dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. El verso 6, y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, que no se confundan, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. No, que no os engañe. Habrá mucha gente que se levantará, muchas voces habrán, pero no se dejen engañar. Y esto nos habla de conocer la verdad para discernir la verdad del error. Hay mucha gente que se deja engañar. No, que nadie os engañe. En el verso 23 dice el texto ahí, entonces si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Milagros, portentos, señales, prodigios. No les creas, dice. No te dejes engañar, no les crean, porque aún intentará engañar si fuera posible a los escogidos. En el verso 26, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Es decir, tenemos que cimentarnos en la palabra de Dios, porque si no, el enemigo nos engañará. Recuerden, Satanás, uno de los nombres es mentiroso, el engañador, el padre de toda mentira. Y la única forma de no dejarnos engañar es conocer la verdad. Y eso nos habla de estudiar la palabra, de profundizar en la palabra para no dejarnos engañar. Cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, le dice, según el Tesalonicenses 2:1, con respecto a la venida de nuestro Señor, con respecto a esto dice, y nuestra reunión con Él, os rogamos, dice Pablo, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre pecado, el hijo de perdición. Es decir, dice, el Señor está dando otra señal acá. No vendrá sin que venga antes la apostasía. La apostasía es una señal. ¿Qué es la apostasía? Es simplemente salirse del camino. Y hay sectores de la iglesia, hay parte de la iglesia que se están saliendo del camino. Aceptan el matrimonio homosexual, que sus líderes se enriquezcan indebidamente, engañando astutamente a sus congregantes, saliéndose de la doctrina bíblica. Este es algo que va a suceder, dijo el Señor en su palabra. No se dejan mover fácilmente de vuestro modo de pensar en cuanto al Señor venga. Y acá es algo que tenemos que conocer. Hay dos palabras que se utilizan por los que estudian la Biblia y cualquier otros textos doctrinales. Exégesis y eisegesis. Exégesis es un concepto que involucra una interpretación crítica, objetiva y completa de un texto dentro de su contexto. Exégesis, la enseñanza sale del texto mismo. Y la eisegesis es el proceso de interpretación de un texto o parte de un texto de tal manera que introduce una presuposición propia, una interpretación personal, subjetiva y hasta prejuiciosa sobre el texto. Es decir, puede leerte un texto, puede leerte la Biblia, pero al transmitirte la enseñanza, él está introduciendo su propio pensamiento, su propia enseñanza. Esa es la eisegesis. Cuando yo introduzco mis pensamientos, mis prejuicios y utilizo el texto, señalando el texto. Pero la exégesis es cuando la enseñanza sale del mismo texto. Y eso tenemos que conocer, porque cualquiera puede usar algún texto bíblico y engañarnos aún con eso. Recuerden que Satanás trató de, cuando tentó a Jesús, dijo, tírate porque a los ángeles mandará y ellos te sostendrán, citando un texto de la Biblia, pero tergiversándolo. Estaba haciendo eisegesis ahí, introduciendo su propio pensamiento al texto bíblico. La exégesis es la enseñanza, la doctrina sale del mismo texto sin necesidad que yo tenga que manipular nada ni añadir nada. En Hechos 17:10 nos muestra a un grupo de creyentes en Berea. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea
Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, o sea, estuvieron dispuestos a escuchar la palabra, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Pablo predicaba, ¿y qué hacían estos hermanos? A ver, Pablo, un momentito, vamos a ver las escrituras, si es conforme a lo que tú estás diciendo. Entonces, no se comían todo lo que oían. A veces hay congregaciones que dicen a todo, amén, 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 sin pensar, sin examinar a la luz de las escrituras. Y así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando Pablo predicaba la palabra y estos examinaban a la luz de la escritura, la verdad, mira, creyeron muchos. A veces hay personas que tratan de manipular las escrituras porque están muy interesados en los números. Les gusta grandes cantidades de gente que salgan adelante. Cuando predicas la palabra, los que son del Señor van a salir. Aquellas personas que escuchan el texto del Señor, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por eso nuestra responsabilidad es predicar la palabra tal cual está. Los resultados son del Señor. No tenemos que manipular la exposición de la palabra. No tenemos que añadir nada. No tenemos que poner nada nuestro. La palabra de Dios en sí misma tiene poder porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Qué cosa más tenemos que hacer? Asumir responsabilidad por lo que se nos ha dado. En Mateo 25, 29, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor está hablando de la parábola de los talentos. A uno salió 5, 2 y a uno. Y el que le dieron 5, trajo 5 más, 10. El que le dieron 2, trajo 2 más, 4. El que le dieron 1, no hizo nada, simplemente lo guardó. Aquí el Señor está diciendo, ¿qué estás haciendo con todo lo que yo te he dado? Con todos los recursos materiales y espirituales. ¿Qué estás haciendo? El Señor dice, haced tesoros en los cielos. ¿Qué cosa va al cielo? Las cosas materiales son necesarias, pero esas no van al cielo. Lo que va al cielo son las personas. Y por eso tenemos que hacer tesoros, invirtiendo nuestros tiempos y recursos para que mucha gente conozca la palabra de Dios. ¿Qué más debemos hacer cuando estamos próximos a la venida del Señor? En Hebreos, capítulo 10, verso 24, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Congregarnos, animarnos. En este tiempo no nos es posible congregarnos por el tema del COVID-19, pero lo estamos haciendo por vía internet, estamos comunicándonos, compartiendo la palabra. Pero la idea aquí es animarse a unos a otros. Podemos hacer una llamada telefónica, podemos conversar con alguien, animar, orar con ellos, exhortarlo y darle palabra de ánimo, de aliento. Hay muchos que están sufriendo, han perdido trabajo, pierden familiares, pierden salud, pierden recursos y necesitan una palabra de ánimo. Acá nos dice estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué más debemos hacer para prepararnos para el próximo retorno del Señor? 1 Juan 2:28 nos dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él. Esa comunión, recuerden, soy la vid, vosotros los pámpanos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, cuando Él venga, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Es decir, que el Señor cuando venga nos encuentre en una buena posición, haciendo la obra del Señor en comunión con Dios. No nos encuentre pecando para alejarnos avergonzados de Él. 1 Juan 3:3 dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, o sea, que espera la venida del Señor, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Sed santos porque yo soy santo. Se purifica porque Él es puro, es decir, se aparta del pecado, se aleja de todo lo que es pecado, que entre por su mente, por sus oídos, por sus sentidos, por su tacto, por lo que fuera. Se aleja, se aparta de todo lo que es pecado. No está consintiendo el pecado y cada uno sabe qué pecado está consintiendo en su vida. Tito nos llama a una relación sobria. Tito 2:12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad, la falta de relación con Dios y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La manifestación gloriosa, recuerden, Jesús va a venir con gloria, ya no vendrá como el Cordero de Dios, sino con gloria. Y nos dice cómo debemos esperar, cómo debemos aguardar esa esperanza. Sobrio,
justo y piadoso. Sobrio con respecto a uno mismo, la sobriedad. Justo con respecto a nuestra relación con los demás y piadoso con respecto a nuestra relación con Dios. Es decir, el equilibrio, atender las diversas áreas, nuestra relación con Dios, con nuestro prójimo y aún con nosotros mismos. Por último, en este tiempo quiero darle una última forma cómo prepararse. Según de Pedro 3:9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es decir, predicar el Evangelio de la salvación, un llamado al arrepentimiento. Dios no retarda su promesa, dice. Él vendrá, sino que está esperando que procedan al arrepentimiento. Y esto nos habla de predicar el Evangelio de salvación. No solamente es decirle, ven, acepta a Cristo, una invitación simple. El llamado es al arrepentimiento, al abandonar el pecado. Mucha gente, muchos predicadores, ven, ¿quién quiere recibir a Cristo? Venga, levanta la mano. Qué fácil es recibir a Cristo. Jesús, su primer mensaje fue arrepentíos y creed. Pedro en su primer sermón, en Hechos 2 y en Hechos 3, en esos dos sermones, llama a la gente al arrepentimiento. Hechos 17, Pablo con los griegos en Atenas, dice, Dios ha mandado a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y el mensaje es el llamado al arrepentimiento. Conclusión. Este es el resumen. El anuncio oficial. Jesús dio el anuncio oficial. Me voy y volveré, pero muestra el camino. Él anuncia que volverá. El tiempo, solamente Dios lo sabe. Nadie lo sabe. Muchas voces vendrán y dirán, aquí está, ya viene. No le crean, dice el Señor. Tenemos que aprender a discernir la palabra, a discernir los tiempos de Dios. No creamos a todo espíritu. No nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar en cuanto a la venida del Señor. ¿Qué responsabilidades ante esta venida? Tenemos que prepararnos. Orar, estar alerta en comunión con Dios, estudiar la palabra, profundizar para no dejarnos engañar, asumir la responsabilidad de lo que Dios nos ha dado, es decir, tenemos que producirlo, hacer frutos, tesoros en los cielos. Dios nos dio recursos, ¿qué hacemos con ellos? Animarnos unos a otros, exhortarnos, estimularnos al amor y a las buenas obras, permanecer en santidad. Todo aquel que tiene esperanza, que espera al Señor, se purifica como Él es puro, apartarse del pecado. Permanecer en el equilibrio, sobrio, justo y piadosamente. Sobrio en tu relación contigo mismo, justo en tu relación con los demás y piadoso en tu relación con Dios. Y por último, predicar el Evangelio de salvación, que incluye fe y arrepentimiento. Creer y arrepentirse. Termino con este primer sermón de Jesucristo. Arrepentíos y creed el Evangelio. Y tú, amigo, si aún no te has arrepentido de tus pecados, si aún estás persistiendo en vivir de espaldas a Dios, el mensaje para ti, el tiempo está cerca, es verdad, hoy no es el fin, mañana no sabemos si es el fin, solamente el Señor lo sabe, pero el Señor no retarda su promesa según tú la tienes entendido, sino que es paciente, está esperando que procedas al arrepentimiento. Y el llamado es a que abandones el pecado, a que abandones la vida aislada y separada de Dios y puedas arrepentirte de tus pecados y entregar tu vida al Señor en fe, creyendo que Jesús murió en la cruz por tus pecados. Y tú, mi hermano, te llamo a prepararte, a mantenerte en comunión con Dios, a mantenerte en santidad, a animar, exhortar a los demás, a enseñar la palabra a los demás, prepararte para que no te dejes engañar. Que Dios nos bendiga, queridos amigos.